Dicen los antiguos, no como una creencia, sino como una observación repetida a lo largo de incontables generaciones, que el tiempo no es una línea que avanza hacia adelante, sino un pulso que se expande y se contrae, como una respiración invisible que envuelve todo lo que existe. Un pulso que no solo atraviesa el mundo, sino también a las personas, a sus decisiones, a sus miedos, a sus ciclos internos. Pero lo más inquietante de ese pulso es que no siempre es constante. Hay momentos donde se vuelve lento, casi imperceptible, donde todo parece estable, predecible, controlable. Y hay otros momentos, mucho más raros, mucho más intensos, donde ese pulso se acelera de forma abrupta, donde lo que antes tomaba años empieza a ocurrir en meses, donde lo que parecía firme empieza a sentirse inestable sin explicación lógica. Y es precisamente en esos momentos donde la mayoría de las personas se pierde, porque intentan vivir un cambio de ciclo con la mentalidad de estabilidad. Y eso nunca funciona. Durante mucho tiempo, el ser humano se acostumbra a patrones, a estructuras, a sistemas que parecen repetirse con precisión. Trabajas y obtienes resultados. Planificas y reduces el riesgo. Controlas y mantienes estabilidad. Pero lo que casi nadie entiende es que esas reglas solo funcionan dentro de un ciclo específico. Porque cuando el ciclo cambia, las reglas también lo hacen. Y ese es el momento donde nace la confusión. Porque haces lo mismo de siempre, pero ya no funciona igual. Insistes más y obtienes menos. Controlas más y todo se escapa aún más rápido. Y en lugar de cuestionar el ciclo, las personas se culpan a sí mismas, sin darse cuenta de que no están fallando. Están operando bajo reglas que ya no existen. Las tradiciones antiguas no intentaban explicar esto con lógica moderna. Lo explicaban con símbolos. Porque hay cosas que no se pueden entender con la mente. Solo se pueden reconocer cuando ocurren. Y uno de esos símbolos era el caballo de fuego. No como una criatura física, sino como una representación del cambio absoluto, de la energía que aparece cuando la vida necesita transformarse sin pedir permiso. Una fuerza que no se adapta a tus tiempos, no respeta tus planes, no escucha tus excusas, simplemente llega y acelera todo. Y cuando eso ocurre, lo falso no puede sostenerse. En medio de este tipo de ciclo vivía un hombre. No era especial, no tenía poderes, no tenía conocimiento oculto. Solo tenía una creencia profundamente arraigada, que si lograba controlar lo suficiente su entorno, podría evitar el sufrimiento. Y durante mucho tiempo le funcionó. Organizó su vida con precisión, evitó riesgos, redujo incertidumbre, planificó cada movimiento y poco a poco construyó algo que parecía estabilidad. Pero lo que realmente construyó fue una ilusión muy bien sostenida. Porque el control tiene una trampa que casi nadie ve. No solo organiza tu vida, también limita tu percepción. Te hace creer que todo lo que no puedes controlar es una amenaza, que todo lo impredecible es peligroso, que todo lo que se mueve sin tu permiso debe ser detenido. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir no para experimentar la vida, sino para evitarla. Y en ese intento constante de evitar lo desconocido, te alejas completamente de lo que la vida realmente es: movimiento. El cambio nunca llega de golpe. Llega en pequeñas fracturas, en detalles que no encajan, en resultados que no responden como antes, en sensaciones internas que no tienen explicación lógica. Al principio, el hombre lo ignoró. Pensó que era temporal, que podía corregirse, que solo necesitaba ajustar un poco más su sistema. Pero ese fue su error.
Intentar corregir lo que no estaba fallando, sino cambiando. Con el paso del tiempo, esa sensación empezó a crecer. No era visible, no era concreta, pero estaba ahí, como una presión en el ambiente, como si el mundo estuviera acumulando algo, una energía que aún no se liberaba. Y aunque no podía explicarlo, el hombre empezó a sentirlo cada vez más. Algo venía, y no iba a pedir permiso. Una tarde sin previo aviso, todo cambió. No con un ruido, no con un evento espectacular, sino con una presencia. El horizonte ya no se sentía igual. El aire parecía más denso, el tiempo más rápido. Y entonces lo vio. A lo lejos, algo avanzaba. No caminaba, no corría. Se desplazaba como si fuera una extensión del propio movimiento del mundo. Era fuego, pero no fuego común. Era un fuego que no destruía con violencia, sino que transformaba por contacto. Y todo lo que tocaba dejaba de ser lo que era. El hombre no se quedó quieto, no observó, no esperó, reaccionó. Como siempre había reaccionado frente a lo desconocido, intentando controlarlo. Porque en su mente, todo debía tener una solución. Todo debía poder manejarse. Pero esta vez, no estaba enfrentando un problema. Estaba enfrentando una transformación. Construyó barreras, diseñó estrategias, intentó anticipar algo que no seguía patrones. Y por un momento, creyó que funcionaba, que había ganado tiempo, que aún tenía control. Pero no entendía algo esencial. No estaba retrasando el cambio, solo estaba retrasando su aceptación. Cuando el fuego llegó, no hubo batalla. No hubo confrontación directa, solo presencia. Y esa presencia fue suficiente. Las estructuras comenzaron a gritarse, no por debilidad, sino porque ya no eran compatibles con la nueva realidad. El hombre insistió, intentó más, aumentó su esfuerzo, pero algo cambió dentro de él. El esfuerzo ya no producía resultados, solo cansancio, solo frustración, solo desgaste. Y por primera vez, empezó a dudar. Cuando el control deja de funcionar, la mente se queda sin herramientas, sin respuestas, sin estrategias. Y en ese vacío aparece algo que pocos entienden: silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que no es paz, pero tampoco es ruido. Es simplemente ausencia de control. El hombre hizo algo que nunca había hecho. Dejó de intervenir. Dejó de intentar cambiar lo que estaba ocurriendo. Solo observó. Y en esa observación, la realidad empezó a mostrarse tal como era, sin filtros, sin interpretaciones, sin resistencia. Lo que empezó a romperse no fue su mundo, fue su identidad. La idea de quién era. La idea de que debía controlar todo. La idea de que sin control, todo se pierde. Y cuando esa identidad cayó, algo inesperado apareció. No fue una idea, no fue una conclusión lógica, fue una comprensión directa. No estaba luchando contra el mundo, estaba luchando contra el movimiento natural de la vida. Y esa lucha era el origen de todo su sufrimiento. En ese momento, algo dentro de él cambió. No el entorno, no la situación, sino su forma de relacionarse con lo que ocurría. Dejó de resistir, no por rendición, sino por comprensión. De resistir
algo se volvió evidente. La vida no estaba en su contra. Nunca lo estuvo. Simplemente se estaba moviendo. Y él, por primera vez, empezó a moverse con ella. El caballo de fuego siguió su camino, como siempre lo hace, sin detenerse, sin pedir permiso, sin mirar atrás. Pero esta vez, el hombre no intentó detenerlo. Y en ese instante, todo cambió. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque él dejó de luchar contra él. Y cuando eso ocurrió, entendió algo que no se puede explicar. Solo vivir. No necesitas controlar la vida para que la vida funcione. Y si ahora mismo sientes que todo se está moviendo demasiado rápido, que nada es como antes, que estás perdiendo el control, escucha esto. No estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo la versión de ti que ya no puede sostener el siguiente nivel. Y eso no es el final, es el comienzo.